Buenos días, hoy vamos a hablar sobre uno de los episodios más impactantes y dolorosos de la historia contemporánea, los experimentos médicos realizados por la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi. Sabemos que es un tema fuerte, no es algo sencillo de escuchar, pero creemos que es importante reconocerlo. La historia no solo se estudia para memorizar fechas, sino entender qué es lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad, cuáles han sido nuestros errores y reconocerlos para lograr cambiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas fueron perseguidas, encarceladas y asesinadas. Sin embargo, además del genocidio, existió otra dimensión del horror: los seres humanos como sujetos de experimentación médica. Estos experimentos no fueron accidentes ni actos aislados, formaban parte de una ideología que humanizaba completamente a ciertos grupos, como lo fue en su mayoría judíos o personas de color. A lo largo de esta exposición hablaremos del contexto histórico, de qué trataban esos experimentos, sus consecuencias y por qué siguen siendo relevantes hoy en día. Para entender lo que ocurrió debemos situarnos en una Alemania en la década de 1930. Adolf Hitler había llegado al poder y el partido nazi comenzó a imponer una ideología basada en racismo, xenofobia y en el nacionalismo extremo. El régimen promovía la idea de que existía una raza aria superior y que otros grupos eran considerados inferiores o incluso una amenaza para la sociedad. Entre las principales víctimas estuvieron el pueblo judío, personas con discapacidades, gitanos, prisioneros de guerra, personas homosexuales u opositores políticos. Millones fueron enviados a campos de concentración como Auschwitz y Ravensbrück. En estos lugares personas vivían en condiciones inhumanas: hambre, trabajos forzados, enfermedades, violencia constante y lo que se le conoce como principalmente las cámaras de gas, donde eran asesinados en grupos para luego no quedar nada de sus cuerpos y simplemente quedar en el olvido. Dentro de este contexto surgieron los experimentos médicos, que eran justificados por el régimen como investigaciones científicas o militares. Los experimentos médicos nazis fueron procedimientos realizados sin consentimiento, bajo coerción y en condiciones extremas. Uno de los tipos de pruebas más conocidos fueron los experimentos de resistencia al frío. Las víctimas eran sumergidas en agua helada durante largos periodos para estudiar cuánto tiempo podrían sobrevivir un piloto alemán si caía al mar. Muchas personas murieron por hipotermia durante estas pruebas, otras quedaron con daños irreversibles. También se realizaron experimentos de resistencia a la altitud. En cámaras de presión se simulaban grandes alturas por observar cuánto resistía el cuerpo humano sin oxígeno. Además de esto, se llevaron a cabo pruebas relacionadas con enfermedades. Algunas víctimas eran infectadas deliberadamente con malaria o tifus para probar algunos medicamentos. En el caso de las esterilizaciones forzadas, el objetivo era impedir que ciertos grupos considerados indeseables tuvieran hijos. Uno de los nombres más conocidos es Joseph Mengele, quien realizó uno de los experimentos conocidos como los gemelos en Auschwitz. Buscaba estudiar diferencias genéticas y métodos para aumentar la natalidad aria. Sus experimentos fueron especialmente crueles. Es importante entender que esas prácticas no seguían ningún principio ético, no había consentimiento, no había intención de proteger a las personas. Las víctimas no eran vistas como seres humanos, sino como objetos de prueba. Al terminar la guerra en 1945, el mundo comenzó a conocer la magnitud de estos crímenes. En los juicios de Nuremberg, varios médicos irresponsables fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De estos juicios surgió el Código Nuremberg, que estableció principios fundamentales para la investigación médica. El más importante fue el consentimiento voluntario del paciente. Deben evitar el sufrimiento innecesario y que deben realizarse solo si los beneficios justifican los riesgos. Este código se convirtió en la base de la bioética moderna y en la creación de comités de ética en todo el mundo. La ciencia tiene un poder enorme, puede salvar vidas, pero también puede causar daños si no se tienen los límites y no se respetan la ética y sobre todo en las personas. Lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial nos recuerda que el conocimiento sin valores puede volverse peligroso. Hoy existen leyes y regulaciones para proteger a las personas, pero estas normas surgieron después de tragedias como estas. Recordar que estos hechos no solo es hablar del pasado, es defender la dignidad humana en el presente. La historia nos deja una lección clara: ningún avance científico justifica la pérdida de humanidad, y personalmente una reflexión que quisiera dar
es de que actualmente estamos viviendo algo muy parecido en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo en una época donde un montón de países están viviendo algo parecido, como experimentos o guerras o genocidios. Están a vista de todo el mundo y simplemente no nos paramos a pensar si esto está bien o realmente deberíamos preguntarnos si lo que estamos haciendo como humanidad está bien. Porque se supone que se han creado organizaciones como la ONU, pero la ONU, ¿qué ha estado haciendo en todo esto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos reflexionado de lo que hemos visto a lo largo de toda la historia? Gracias por su atención.